Buenas a todos. El día de hoy voy a resolver un problema del método simplex en el cual se nos pide elaborar el tablero final a partir de la matriz inversa. La matriz inversa que se nos da de dato nos proporciona la matriz como tal y las variables básicas en el tablero final. Ahora quiero dejar en claro que la matriz inversa no es información suficiente para construir el tablero final. Se necesita más información, que puede ser o bien las restricciones y la función objetivo, o si no, el tablero inicial. Habiendo mencionado esto, voy a presentarles el problema de donde se ha extraído esta matriz inversa. El problema es el siguiente. Es este caso, que trata de una empresa de automóviles que tiene 4 fábricas. Se te dan los datos de costo, mano de obra, materia prima. Tú lo puedes plantear, le puedes poner pausa y plantearlo. Yo ya lo tengo planteado, así que lo voy a mostrar. Este es el modelo de programación lineal, ya con las restricciones y la función objetivo, y ya está pasado también a la forma estándar. Aquí ya está en la forma estándar, todas las restricciones han sido convertidas en igualdades. Ahora, y finalmente nos dan la matriz inversa. Ahora lo que vamos a hacer para construir el tablero final es seleccionar la información que vamos a necesitar. En este caso, las restricciones y la función objetivo acompañado de la matriz inversa. Entonces aquí vamos a colocar nuestro modelo en la forma estándar y la matriz inversa. Ahora vamos a ubicar aquí. He construido este tablero donde lo único que he hecho es colocar las variables, todas las variables aquí. Donde lo que quisiera resaltar es que siempre hay que tratar de ubicar las variables básicas iniciales, que vendría a ser A2, A3, S4, S5, hacia el lado derecho, para no tener ninguna complicación al momento de insertar los valores de la matriz inversa. Bien, habiendo dicho esto, ahora vamos a precisamente analizar estas variables básicas finales, que son las que venían con la matriz inversa. Estos valores deben ubicarse siempre en esta parte del tablero. Entonces los vamos a ubicar aquí. Aquí estaría X1, X3, S4 y X2. Y ahora vamos a ubicar los valores de la matriz inversa, que siempre están entre la intersección de las variables básicas finales y las variables básicas iniciales. Bien, ahora vamos a completar estos espacios con los coeficientes de las variables. Estos coeficientes vendrían a ser los coeficientes de las variables en la función objetivo. Bien, hasta el momento no hemos hecho nada, solamente hemos ubicado valores. Ahora sí vamos a empezar a completar el tablero. Vamos a rellenar cada columna que está vacía. Y el método es muy sencillo. Simplemente vamos a multiplicar la matriz inversa por el vector columna de los coeficientes de cada variable en las restricciones. Por ejemplo, para X1 tenemos que rellenar esta columna y lo vamos a hacer multiplicando la matriz inversa por el vector formado por estos valores 1, 0, 2 y 3. Este sería el vector. Entonces, al operar, nos va a dar otro vector columna, que es el siguiente, ¿no? 1, 0, 0, 0. Y ese vector lo ubicamos, ¿no?, en esta columna. Ahí está. Ahora, lo que hemos hecho para X1 lo vamos a hacer para las demás variables. Por ejemplo, para X2 tenemos que su vector columna es 1, 0, 3 y 4, que corresponden a los coeficientes de dicha variable en las restricciones. Entonces operamos y nos da este vector, que lo ubicamos ahora en la columna de X2. Ahora lo mismo hacemos para X3. Tenemos el vector de sus coeficientes en las restricciones
y lo multiplicamos por la matriz inversa y nos da un nuevo vector columna, el cual ubicamos en el tablero. Ahora, no sé si se han dado cuenta, pero hay algo que caracteriza a los tres vectores que hemos calculado hasta el momento. Es que han resultado vectores unitarios. ¿Y cuál es la razón? Es que si nos basamos en la teoría del método simplex, nos dice que siempre las variables básicas, que son las que aparecen en la columna de verde, tienen un vector, siempre van a presentar un vector unitario, ¿no? Por ejemplo, x1, vector unitario, x2, vector unitario, x3, vector unitario, donde siempre el 1 siempre va a estar en la intersección de fila y columna de la variable, ¿no? Entonces estos tres vendrían a ser variables, ¿no? Variables básicas, ¿no? Y por ende sus columnas nos están saliendo vectores unitarios. Ahora, S4 también es también está dentro de la columna de variables básicas, ¿no? Y por ende su vector también es unitario, ¿no? También podemos ver que el vector columna de S4, ¿no?, es unitario. Bien, ahora para calcular x4, aquí sí necesitamos multiplicar por su vector columna. Aquí sí no hay otra, porque x4 no es variable básica. Y ubicamos el vector resultante en el tablero. Bien, ahora lo mismo hacemos para S3. Bueno, S3 solamente aparecía en la segunda restricción, así que solo tiene su vector es 0, menos 1, 0, 0. Operamos y nos da este vector y lo ubicamos en el tablero. Ahora, acá hay algo resaltante, y es que S3 en su vector columna, no sé si ustedes lo notan, pero es muy similar al vector columna de A3. De hecho, son iguales, solamente que opuestos en signo. ¿Y esto por qué sucede? Porque S3 y A3 están relacionados. S3 y A3 están en la restricción número 2 y S3 está con signo negativo y A3 con signo positivo. Y si ustedes recuerdan, esta igualdad proviene de una restricción del tipo mayor igual. Y cuando hay una restricción del tipo mayor igual, siempre se añaden dos variables, una de exceso que resta y una artificial que se suma, ¿no? Y digamos, este va a ser digamos un truco, ¿no? Vamos a continuar resolviendo ahora para los términos del lado derecho. Aquí tenemos el vector columna formado por los términos del lado derecho. Operamos y nos da este valor que luego ubicamos en el tablero. Bien, ya tenemos todo el tablero prácticamente completo. Solo nos falta operar y calcular la fila ZJ menos CJ. ¿Y cómo se hacía esto? Pues simplemente, por ejemplo, para x1, ¿no? Como ya hallábamos este valor, se multiplicaban los coeficientes de las variables básicas por todos los términos del tablero. Y este valor, los valores de cada multiplicación se sumaban y se le restaba después el coeficiente de la variable, ¿no? Entonces para x1 nos da 0, ¿no? Para x2, x3 y para las demás variables ya lo calculamos rápidamente, ¿no? Ahora, solo un detalle aquí rápido, es que para x1, x2, x3 y s4 nos salen 0, ¿no? ¿Y por qué? Esto es porque siempre las variables básicas siempre van a tener su término de la fila ZJ menos CJ igual a 0, ¿no? Eso hubiera sido un atajo, ¿no?, para haberlo hecho más rápido. Bien, entonces ya habiendo completado esa fila, ya tenemos todo el tablero listo y entonces ya hemos terminado de resolver el problema.